buenos días a todos y todas. Veo que ya van ingresando a la sala. Es un placer estar conectados con ustedes en el día de hoy. Bienvenidos y muchas gracias por ser parte del proyecto KEF de apoyo a la acción temprana del Marco Mundial de Biodiversidad. Bienvenidos a este noveno seminario web de nuestras series, el cual va a tratar sobre enfoques nacionales para la alineación y coherencia de políticas para la implementación efectiva del Marco Mundial de Biodiversidad. Mi nombre es Verónica y soy analista técnica del PNUD y en el día de hoy estaré facilitando esta sesión. Bienvenidos nuevamente. Este seminario web se enfocará en enfoques nacionales innovativos y buenas prácticas de alineamiento y coherencia de políticas. También les proveerá casos de estudio sobre distintos países, los cuales les podrán ayudar a articular y entender mejor distintas cuestiones relacionadas a esta temática. También podrán aprender sobre herramientas y el soporte técnico disponible para conducir análisis similares y desarrollar planes de acción nacionales sobre coherencia, alineación y coherencia de políticas. Creo que a esta altura ya somos todos expertos en Zoom, pero de todas maneras me gustaría proveer algunas recomendaciones y recordatorios. Si encuentran algún inconveniente técnico, por favor, envíenle un mensaje a mi colega Georgina de Moya. Próxima slide, Lía, please. Ahí encontrarán sus datos y ella les podrá ayudar a resolver cualquier inconveniente técnico que pudieran tener. Por favor, no usemos el chat grupal para este propósito. Los micrófonos estarán silenciados para asegurarnos de que todos los oradores se puedan escuchar claramente. Los animamos a participar y si tienen alguna pregunta, tienen dos opciones. Pueden tipear su pregunta en el chat grupal y luego nosotros las responderemos durante la sesión de preguntas y respuestas o bien luego de las presentaciones, o bien pueden levantar su mano de manera virtual desde el panel de control de Zoom y nosotros les pediremos que abran su micrófono para que puedan hacer su pregunta. Finalmente, también quería recordarles que tenemos el sitio web del seminario donde podrán acceder a todas las presentaciones y grabaciones del día de hoy. También las compartiremos luego en un mail y también pueden acceder las presentaciones y grabaciones de los seminarios pasados a través del sitio web del Envisap Forum, que Georgina estará compartiendo en el chat. Muy bien, next slide, please, Lía. Ok, aquí tenemos la agenda del día de hoy con 6 presentaciones. La primera presentación será sobre una visión general del apoyo basado en metas para evaluar la coherencia política y la alineación con el Marco Mundial de Biodiversidad. Esta presentación estará dada por mi colega Enrique Paniagua, que es experto en política senior del PNUD. Luego tendremos una presentación sobre un checklist de las políticas claves relacionadas con los elementos del Marco Mundial de Biodiversidad. Esta es una presentación de nuestros colegas del PENUMA y la estará dando mi colega Georgina del PNUD, simplemente por cuestiones de traducción. Luego tendremos una presentación sobre casos de estudio, sobre un caso de estudio sobre alineación de políticas en Colombia. Esta presentación estará dada por mi colega Liliana Corso, especialista en asociaciones del PNUD. Luego seguiremos con una presentación sobre alineación de políticas en Ecuador, que será dada por mi colega María Verónica Córdoba, también especialista en asociaciones del PNUD. Y finalmente tendremos un tercer caso de estudio sobre alineación de políticas en Uzbekistán, que estará dada a través de un video pregrabado por mi colega Josh Brown. Luego tendremos
una presentación sobre alineación, uso de datos espaciales para el apoyo en la alineación de políticas, que también la dará mi colega Enrique Paniagua, y finalizaremos con una sesión de preguntas y respuestas, si nos da el tiempo. Durante la sesión de discusión tendrán la oportunidad de interactuar con los presentadores, hacerles preguntas y compartir sus experiencias en el progreso hacia las metas del cumplimiento de las metas del CBD. Con la COP16, que se está acercando en 5 meses, consideramos que es importante que tengan esta oportunidad para aprender entre ustedes de sus experiencias. Por lo tanto, los animamos a que aprovechen este tiempo para compartir sus ideas, pensamientos y hagan preguntas. Entonces, con esto procedemos a la primera presentación sobre visión general del apoyo basado en metas para evaluar coherencia política y la alineación con el Marco Mundial de Biodiversidad, que la dará mi colega Enrique Paniagua. Enrique, por favor, adelante. Muchas gracias, Vero, y un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Enrique Paniagua, yo soy experto en políticas públicas del PNUD y voy a estarles hablando hoy sobre esta visión general de la evaluación de coherencia de política pública y la alineación con el Marco Mundial de Diversidad Biológica. La siguiente slide, por favor. Entonces, vamos a empezar con una definición sobre qué es coherencia y alineación de política pública. Entonces, utilizamos la definición del GEF, ¿verdad? El Fondo Mundial de Medio Ambiente, y la coherencia política se entiende como un enfoque para integrar dimensiones de desarrollo sostenible en todo el proceso de formulación de política pública, tanto a nivel nacional como internacional. Y tiene, digámoslo así, tres componentes importantes. Uno es fomentar las sinergias y maximizar los beneficios de todos los ámbitos de política, la parte económica, social y medioambiental. El otro es equilibrar los objetivos políticos nacionales con los objetivos de desarrollo sostenible y reconocidos internacionalmente. Entonces, esa alineación entre políticas nacionales e internacionales y abordar los impactos multidimensionales y a largo plazo de las políticas. El siguiente slide, por favor. Entonces, aquí vemos un poco digamos, las diferentes dimensiones de la coherencia de política pública. En primer lugar, tenemos la coherencia de las políticas nacionales y las agendas internacionales. Y un ejemplo muy claro, que es el que vamos a dar hoy, es la alineación entre las estrategias de biodiversidad con el Marco Mundial de Diversidad Biológica. La coherencia entre las agendas internacionales. Sabemos que hay muchas agendas internacionales: la agenda de cambio climático, la agenda de los objetivos de desarrollo sostenibles, esta agenda de biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, que todas realmente tengan una lógica entre sí es importante. Coherencia entre las agendas nacionales, o sea, que las agendas nacionales sean sinérgicas en lugar de digamos, ponerse trabas unas a otras. Y tenemos también la coherencia entre distintas fuentes de financiación y coherencia entre los distintos actores. Hay muchísimos actores con los que trabajamos de diferentes sectores y esa alineación es importante. Adelante, por favor, la siguiente slide. Entonces, ahora nosotros nos enfocamos en la alineación de política pública, que es una parte de la coherencia de política pública. Entonces, en el proyecto de apoyo temprano, definimos la alineación de política pública como el grado en que las políticas nacionales se ajustan al marco mundial de biodiversidad, ¿verdad? Así lo resumimos de esa manera.
Y lo que estamos haciendo es ayudar a los gobiernos a identificar los vacíos de política pública y posibles áreas donde falta esa alineación. Adelante. Ok, ¿por qué es importante el alineamiento de política pública? Ya he dicho algunas cosas, pero para tenerlo todavía más claro, coordinar acciones entre múltiples sectores para lograr un mayor impacto. Estamos hablando de que trabajamos con el sector de biodiversidad, pero no queremos trabajar solamente en ese silo, sino también con otros sectores de agricultura, de industria, etcétera, etcétera, para tener verdaderamente un mayor impacto y alcanzar las metas alrededor de la naturaleza. Evitar acciones que socaven las metas, objetivos nacionales. Esto es súper importante y esto yo creo que es una de las, quizá la cosa más importante de políticas públicas. ¿Por qué? Porque muchas veces en ciertos sectores se realizan algunas actividades que en realidad están en contra de las metas y los objetivos de biodiversidad, ¿verdad? O sea, básicamente nos estamos majando la cola. Entonces, al hacer esta alineación de políticas públicas, logramos evitar que eso ocurra. Optimizar el uso de los recursos, por supuesto que sí, entre más coordinadamente trabajemos, mejor uso de los recursos vamos a tener y obtener resultados en múltiples prioridades nacionales. Aquí lo que queremos es sumar lo más que se pueda. Adelante, por favor. Entonces, lo que nosotros hemos desarrollado es una serie de manuales que le llamamos mini manuales, son 23 para la alineación de políticas públicas. ¿Qué es lo que representan estos mini manuales? Bueno, hay un mini manual por cada una de las metas del Marco Mundial de Diversidad Biológica. Y ahí contenemos una cantidad de preguntas y guías para cerciorarnos que realmente las políticas estén alineadas con las metas del Marco Mundial de Diversidad Biológica. Adelante, por favor. La finalidad de estos mini manuales es proporcionar una plantilla estructurada y un proceso que permita a los países evaluar la alineación de sus políticas nacionales con el Marco Mundial de Diversidad Biológica. Y esto lo queremos hacer más que todo porque estamos en el proceso de actualizar las metas, perdón, las estrategias nacionales de biodiversidad o cuando menos ya para la COP tenemos que llevar las metas de biodiversidad, al menos. Entonces, esta alineación con el Marco Mundial de Biodiversidad es súper importante. Adelante, por favor. Componentes de los mini manuales. Entonces, para que ya adentrándonos un poquito ya en la metodología, entonces básicamente los mini manuales deconstruyen cada objetivo o cada meta en elementos. Ahorita vamos a ver qué entendemos nosotros por elementos. Proporciona preguntas específicas de alineación de política pública para cada elemento y también un modelo de plan de acción. O sea, lo que queremos sacar de cada mini manual en el análisis que hagamos es un plan de acción para ver cómo podemos alinear mejor las políticas públicas a la meta que estamos analizando. Y también incluye definiciones claves y recursos adicionales que vienen de la Convención de Diversidad Biológica. Adelante, por favor. A esto es lo que nosotros nos referimos como elementos y esto nos estamos basando en el análisis que hace la Convención de Diversidad Biológica, que tiene, entonces las metas en general tienen tres elementos y ustedes las van a ver a la hora de analizar esas metas, casi todas tienen estos tres elementos: acciones, calificadores y resultados. Esto es un ejemplo de la meta uno. La acción es lograr para el 2030 que todas las zonas estén sujetas a planificación espacial. Tenemos un calificador participativa integrada que tenga en cuenta la diversidad biológica y procesos
de gestión eficaces abordando el cambio de uso de la tierra y de los océanos, y viene un resultado a fin de acercar a cero la pérdida de superficies de suma importancia para la biodiversidad, incluidos los ecosistemas de gran integridad biológica. Y ahí viene otro calificador, respetando al mismo tiempo los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. La meta 2 va en la misma línea, garantizar que para el 2030 al menos un 30% de las zonas de ecosistemas terrestres, de aguas continentales y costeros y marinos degradados estén siendo objeto de restauración. ¿Cuál es el calificador? Efectiva. Y el resultado, con el fin de mejorar la biodiversidad y las funciones y los servicios de los ecosistemas y la integridad y conectividad ecológicas. Entonces, lo hacemos de esta manera para básicamente desagregar todos los contenidos de las metas. Las metas pueden ser muy complejas. Ustedes ya verán por la meta 17, 18, que las metas son larguísimas, ¿verdad? Entonces tienen un montón de elementos que lo que nosotros queríamos es verdaderamente abordar en toda su dimensión cada meta y crear una guía de evaluación para todos los elementos de cada meta. Adelante, por favor. Em, Preguntas relacionadas con acciones. Entonces, aquí era lo que les decía. Tenemos preguntas específicas para cada uno de estos elementos. Acá, y esto lo van a ver que aparecen todos los mini manuales para cada una de las metas. Preguntamos cuáles son las políticas o los instrumentos, ya sean institucionales, legales, existentes, que son relevantes para dicha meta. Entonces, una cosa importante es que vemos política pública en el gran panorama, o sea, no es solamente el documento de política o una estrategia, sino política pública en su totalidad. Vemos, dentro de eso cabe la parte de legislación y la parte institucional, si hay programas dentro de los ministerios, si hay instituciones adjuntas a los ministerios que también tengan instrumentos de política que sean valiosos a tomar en cuenta en este análisis. Todo eso cabe dentro del análisis de los mini manuales. Entonces, ¿cuáles son estos instrumentos y estas políticas importantes para la meta y hasta qué punto son exhaustivas estas políticas públicas en relación a la meta 1, tomando en cuenta, entonces ahí, cobertura geográfica, cobertura de biomas y cobertura de los usos de la tierra y el mar? Esto para la meta 1, que tenía que ver con la parte geoespacial, ¿verdad? Entonces, por eso metemos este análisis. Calificadores, si se acuerdan, el calificador de la meta 1 era de participación. Entonces aquí lo que pedimos es identificar estimación general de los procesos de participación, incluidos los indicadores de esa participación, y específicamente el segundo calificador de esa meta era con respecto a pueblos indígenas y comunidades locales. Entonces, estimar en general el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluidos los indicadores para evaluar ese grado de respeto y de participación de las comunidades. Em, Preguntas relacionadas a resultados. Los resultados en este caso tenían que ver con llegar casi a cero, ¿no? La pérdida de biodiversidad. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar ahí? ¿Cuáles son los factores de pérdida de biodiversidad y cuáles son las principales tendencias de cada uno de esos factores? En algunos casos, en algunos países les dicen motores de pérdida de biodiversidad. Entonces aquí lo que queremos es evaluar qué es lo que está pasando, por qué estamos perdiendo la biodiversidad en los países y cuáles son las tendencias. ¿Está creciendo, está decreciendo, está aumentando lo que son especies invasivas, etcétera, etcétera? Y también entonces queremos identificar cuál es la probabilidad de que las políticas existentes logren garantizar que la pérdida de dichas zonas sea casi nula para el 2030, cuáles son los factores de éxito para que eso ocurra y cuáles son los posibles limitaciones o factores de fracaso para lograr el objetivo de esa meta. Adelante, por favor.
Luego de eso, entonces queremos identificar tres cosas acá. Primero, las brechas o los vacíos, ¿verdad? ¿Cuáles son los vacíos o las incoherencias de política pública? Como les decía, por ejemplo, ustedes para esa meta uno consideraron políticas públicas de biodiversidad, pero también de agricultura y, no sé, de minería, y se dieron cuenta que hay incoherencias entre las diferentes políticas públicas, los incentivos, por ejemplo, y aquí es donde nosotros queremos recoger esa parte de cuáles son los vacíos o las incoherencias que tendrán que abordarse para mejorar la alineación con esa meta. Em, entonces tenemos la parte de recomendaciones, entonces ahí enlistamos cuáles son las recomendaciones para propuestas ya sea de nuevas políticas o de modificaciones o enmiendas a las políticas actuales o los instrumentos institucionales, sea lo que hayamos agregado en ese análisis, y después cuáles son las principales recomendaciones. Y esto, el siguiente slide, por favor, las principales recomendaciones el siguiente, eso. El siguiente slide, perdón, las recomendaciones las creemos precisamente para llegar a este plan de acción prioritario, que es lo que tenemos que hacer para lograr alinear verdaderamente las políticas con la meta del Marco Mundial de Diversidad Biológica y también un análisis de rutas claves hacia la alineación sectorial más amplia, ¿no? Un análisis temático prioritario de los sectores, vías hacia esa alineación y transformación de las políticas. Eso es lo que queremos al final de cada uno de los mini manuales que salga. Adelante, por favor. Antes de terminar, nada más decirles que hay, como ven, son muchos elementos que hay de análisis para cada uno de los mini manuales. No es necesario utilizar todo, ¿verdad? No es necesario utilizar todo. Ustedes, como las personas que analizarán las políticas públicas y la alineación con el Marco Mundial de Diversidad Biológica, utilizarán los elementos de análisis que a ustedes más les sirvan. Y eso es importante tener en cuenta. Ahora sí, pero con vos. Muchas gracias, Enrique, por tu presentación. Si tienen alguna pregunta inmediata, por favor, levanten la mano o bien pueden dejar su pregunta o comentario en el chat. También, bueno, mi colega Georgina ha compartido el enlace a los mini manuales que Enrique comentó y también un recordatorio de que pueden encontrar todas las guías, los enlaces a todas las guías de apoyo al proyecto en el folleto de apoyo técnico que también Georgina lo dejó en el chat. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, no veo ninguna mano levantada, así que podemos proceder con nuestra siguiente presentación. En la siguiente presentación fue liderada por nuestros colegas del PENUMA, la división de leyes, y se enfoca en un checklist sobre políticas claves relacionadas a los elementos del marco global, del marco mundial de biodiversidad. Esta presentación la va a dar mi colega Georgina, debido a motivos debido al idioma, así que Georgina, especialista técnica de nuestro equipo, por favor, adelante. Gracias, Vero. No sé si me escuchan bien. Sí, Sí, te ok. escuchamos. Súper. Bueno, buenos días a todos. Veo muchos nombres familiares en el chat, así que es un placer siempre compartir con ustedes. Como bien mencionó Vero, esta presentación está a cargo realmente de nuestro colega Patrick Chesney de PENUMA, quien es experto en planificación y biodiversidad, y yo le voy a estar ayudando hoy un poco con el español. Next slide, please. Entonces, como sabemos y como mencionaba Enrique en su presentación, la coherencia y la alineación de las políticas son fundamentales para
actuar en los 4 objetivos y las 23 metas del Marco Mundial de Kunming-Montreal, y estos aspectos se destacan especialmente también en la meta 14 sobre la integración de la biodiversidad en la toma de decisiones a todos los niveles. Y también sabemos que el Marco Mundial promueve la coherencia entre el CDB y sus protocolos, así también como con otros marcos y acuerdos multilaterales ambientales. Next slide. En esta siguiente diapositiva pueden ver referencias relevantes que están en la decisión 15.4, donde se reconoce el importante papel de la coherencia entre las políticas, y como todos lo que estamos aquí sabemos, el componente 3 del proyecto de Early Action se centra en acciones para poder alcanzar la coherencia entre las políticas de los diferentes sectores que están relacionados con la naturaleza. Entonces, bajo este marco, el PNUMA ha preparado un checklist de políticas clave como opciones para poder encaminarnos hacia esa coherencia entre la política, con el fin de apoyar a todas las partes del CDB a cumplir sus compromisos en virtud de esta decisión 15.4 y también de la decisión 15.17 sobre la integración de la biodiversidad. Next slide, please. Next, Leah. Thank you. Ahora bien, Enrique les proporcionó una definición del JEF, de qué es la coherencia entre las políticas, pero hay diferentes definiciones. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico define la coherencia de las políticas para el desarrollo como un enfoque que busca integrar las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible en toda la formulación de políticas nacionales e internacionales mediante diferentes factores. El primero sería el fomento de las sinergias y maximizando los beneficios en todos los ámbitos de la política económica, social y ambiental, también buscando el equilibrio de los objetivos de las políticas nacionales con los objetivos de desarrollo sostenible internacionales y abordando las cuestiones transfronterizas y a largo plazo de las políticas, incluyendo las que puedan afectar a los países en desarrollo. Por otro lado, otra definición del PNUMA como custodio del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 sobre alianzas mundiales para el desarrollo define la coherencia entre las políticas como la coherencia entre las políticas generales que abarcan las dimensiones de desarrollo sostenible. Esto nos hace la tarea quizás un poco más complicada porque hay una interpretación muy amplia de lo que puede significar alcanzar la coherencia entre las políticas nacionales e internacionales. Next slide. Entonces, este checklist que ha desarrollado el PNUMA es una herramienta que les puede servir de guía o como un punto de partida para iniciar a abordar este tema de la coherencia entre las políticas. La estructura del checklist es la siguiente. Primero vemos los elementos para la implementación del marco, que en este caso serían la Estrategia Nacional de Biodiversidad y los compromisos de los actores no estatales. Luego tenemos los bloques de construcción, que serían la voluntad política o los enfoques integrados o transversales. Y en torno a estos bloques de construcción, entonces tenemos el checklist, que serían una serie de preguntas para guiarles en el análisis de la coherencia en las políticas. Next slide, please. Entonces, en este slide vemos un ejemplo del checklist que está disponible en el documento. En este caso, vemos un checklist de preguntas clave relacionadas a la voluntad política y los elementos necesarios para la implementación exitosa del marco sobre la revisión y la actualización de las estrategias y la elaboración de informes nacionales. Entonces, como pueden ver, este checklist abarca más allá que solamente las estrategias nacionales de biodiversidad, sino que también incluye guías para los informes nacionales de biodiversidad. Entonces, a manera de ejemplo, una de las preguntas es si existe la voluntad política y el reconocimiento al más alto nivel sobre el marco mundial en su país.
y si han involucrado o si los puntos focales de las otras convenciones relacionadas con la biodiversidad y los representantes de los ministerios y otros sectores han adoptado una hoja de ruta en común para la alineación y la acción coordinada sobre las políticas. Next slide, please. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de más preguntas que pueden encontrar en este checklist. Aquí se muestra la importancia de los enfoques integrados en las estrategias de biodiversidad, incluyendo información sobre los compromisos de los actores no estatales, como se mencionó en el slide anterior. Next slide, please. Entonces, en este slide vemos cómo la División de Derecho de PENUMA también proporciona en esta guía técnica diferentes niveles y tipos de acción para alcanzar la coherencia entre la política en relación con los procesos de actualización de la estrategia, también el establecimiento de las nuevas metas nacionales y el desarrollo de planes de implementación, desarrollo de planes de financiación y la aplicación de un enfoque de todo el gobierno. Next slide, please. Por último, el checklist ofrece 6 recomendaciones clave para ayudar a las partes a alinear las políticas nacionales a través de la mejoría de la cooperación internacional, abordando retos intersectoriales y transfronterizos, optimizando la asignación de recursos, reforzando el cumplimiento de las leyes, mejorando la participación activa de las partes interesadas, también promoviendo la innovación en materia de políticas públicas. Next slide, please. Para finalizar, les recordamos que la coherencia entre las políticas contribuye a realizar esfuerzos medioambientales más sostenibles y eficaces a escala mundial. En el caso del Marco Mundial de Kunming-Montreal, alcanzar la coherencia entre las políticas que impactan a la naturaleza depende mucho de cómo vamos a articular estas políticas a nivel de gobierno, pero también entre las metas nacionales, entre las estrategias nacionales de biodiversidad, incluyendo los planes de implementación y también a nivel institucional. El checklist del PENUMA todavía no ha sido publicado, pero en tanto esté disponible les estaremos dejando saber para que también lo puedan utilizar como herramienta en este proceso. Este es el fin de mi presentación. Vero, over to you de nuevo. Muchas gracias, Georgina, por tu presentación. Bueno, nuevamente, si tienen alguna pregunta, consulta, por favor pueden levantar la mano o dejar la pregunta en el chat. También pueden compartir sus experiencias relacionado a alineación de políticas y metas. Este es un espacio también para que puedan intercambiar experiencias. No sé si alguien quiere compartir alguna experiencia o pregunta. Bueno, no veo ninguna pregunta en el chat y manos levantadas, así que continuaremos entonces con nuestra próxima presentación. La próxima presentación está a cargo de Liliana Corso, especialista en asociaciones del PNUD, y ella estará presentando un caso de estudio sobre alineación de políticas en Colombia. Liliana, adelante, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, Vero. Bueno, un saludo cordial para todos. Para mí es un placer acompañarlos el día de hoy y presentarles cómo abordamos en Colombia el proceso de análisis y alineamiento de políticas públicas para el proyecto Nature Transition Support Program. Siguiente slide, por favor. En primer lugar, les voy a presentar la agenda que vamos a ver el día de hoy conmigo. Primero, pues vamos a comenzar abordando la metodología que aplicamos en el análisis y alineamiento de políticas para Colombia. Luego exploraremos algunos de los resultados más destacados obtenidos a través de este análisis. Posteriormente, revisaremos las recomendaciones y lecciones aprendidas derivadas del uso de los mini manuales. Y finalmente, revisaremos las próximas acciones que se desprenden de nuestro análisis. Siguiente slide, por favor. Gracias.
Primero, permítanme detallar la metodología que empleamos para analizar la alineación de políticas en Colombia. Esta comprende en 5 etapas. En primer lugar, realizamos una revisión de los principales motores de pérdida de diversidad en el país, elaborando un mapa mental. Siguiente. Que destaca pues, las relaciones entre dichos motores, sectores productivos y otros sectores relevantes. Siguiente. Y siguiente. Gracias. En este punto quisiera detenerme un momento para mostrarles el detalle de este mapa mental, en donde se pueden ver como los impulsores de la pérdida de diversidad en Colombia. El principal, como se puede ver, es el cambio del uso del suelo. Esto está fuertemente ligado a la deforestación, que es uno de los problemas ambientales más relevantes en Colombia. Según Global Forest Watch, entre el 2012 y el 2022, Colombia perdió 1.92 millones de hectáreas de bosque húmedo primario, lo que representa el 39% de su pérdida total de cobertura arbórea en el mismo periodo de tiempo. En la parte central del mapa mental, ustedes pueden ver cómo la expansión agrícola y los sectores de infraestructura y mineroenergéticos están fuertemente vinculados a un cambio de uso del suelo. Es importante destacar que tanto el sector de infraestructura como el de minero energético están regulados por licenciamiento ambiental, por lo que todos los impactos deben ser adecuadamente mitigados y compensados. En consecuencia, tienen un fuerte control estatal. Por el contrario, el sector agrícola y ganadero funcionan sin instrumentos de evaluación y gestión de impacto, como similares al licenciamiento ambiental. Aunque existen numerosos instrumentos de planificación, la aplicación de la ley en materia es notablemente deficiente. Además, pues esto sobre todo es notable pues, en áreas remotas, como por ejemplo en la Amazonía. Además, existe un importante problema secundario que se puede observar en la parte gris, en la parte de abajo del gráfico, que es el acaparamiento de tierras y la especulación. Esto es lo mismo, se puede ver fuertemente en la Amazonía, en donde hay tierras que no tienen dueño y son objeto de quemas. Posteriormente, para mostrar mayor control sobre estas zonas, se plantan pastos y se introduce ganado y se perpetúa el ciclo de apropiación de tierras y de dominio territorial. Esto es básicamente como el problema que queríamos como presentar y tener en nuestras mentes para poder dar al siguiente paso. Entonces, siguiente slide. Ya teniendo en la cabeza esta problemática de lo que está sucediendo en Colombia y pues ya entendiendo qué es lo que sucede, vamos a la segunda etapa del análisis, que era la selección e identificación de los objetivos relevantes o de las metas relevantes. Para nuestro caso escogimos estas 7 metas que resultaban relevantes. Por supuesto, es importante anotar que si bien todas las metas son relevantes para Colombia, escogimos aquellas que no solo están directamente relacionadas con la pérdida de diversidad, sino que además están alineadas con las transformaciones necesarias para avanzar hacia una economía positiva para la naturaleza en línea con el proyecto NTSP. Siguiente. Esta siguiente etapa consistió en identificar las políticas públicas que estuvieran directamente relacionadas con cada una de las metas. Ahí pues revisamos en detalle políticas, estrategias, resoluciones, decretos, instrumentos, tal como lo mencionó Enrique. Buscamos pues toda esta información que contribuyera pues al cumplimiento de las metas. Y por supuesto, este análisis no solamente abarcó el sector ambiental, sino también sectores cruciales como el agropecuario, el minero, el energético y el financiero. Siguiente. Luego, ahí sí procedimos a hacer pues, la elaboración de los mini manuales para cada una de las metas. Esta labor pues llevó un tiempo considerable, pero esto depende sobre todo de cada una de las metas y el detalle que uno quiera conseguir en cada caso. Este puede variar dependiendo de cada meta y de la importancia que le da el país a cada una de ellas. Siguiente. Y finalmente, esta última etapa implicó la identificación de las principales brechas y recomendaciones. Para esta fase se elaboró, ya como lo mencionó Enrique, el documento síntesis,
que busca integrar los análisis realizados y destacar las sinergias y articulaciones existentes y necesarias entre las metas. Siguiente, por favor. Ahora permítanme presentarles de manera rápida algunos de los resultados del análisis de brechas y recomendaciones específicas para Colombia. En relación con la meta 1, centrada en planificar y gestionar todas las zonas para reducir la pérdida de biodiversidad, identificamos una brecha significativa en la efectiva aplicación de instrumentos de planificación territorial, especialmente en áreas remotas donde la capacidad del Estado es limitada. Para la meta 2, que busca restaurar el 30% de los ecosistemas degradados, la recomendación destacada es fomentar la participación de las comunidades locales en la planificación y ejecución de proyectos de restauración y asimismo enfatizamos la necesidad de un monitoreo riguroso de las áreas en proceso de restauración. En cuanto a la meta 3, orientada a conservar el 30% de la tierra, el agua y los mares, una de las principales recomendaciones es fortalecer las políticas que aseguren la conectividad e integración de los sistemas de áreas protegidas en paisajes terrestres y marinos. La meta 8, que se relaciona con minimizar los efectos de cambio climático en la biodiversidad y aumentar la resiliencia, mostró la necesidad de fortalecer la vinculación entre las políticas sobre cambio climático y las políticas de biodiversidad. Para la meta 10, que se enfoca en mejorar la biodiversidad y la sostenibilidad en la agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura, se recomienda un fortalecimiento de las políticas vinculadas a las transiciones hacia la sostenibilidad, especialmente en los territorios de importancia para la conservación. En cuanto a la meta 15, que promueve que las empresas evalúen, divulguen, reduzcan los riesgos e impactos negativos relacionados con la biodiversidad, se identificó la necesidad de estrategias o políticas que vinculen el reporte de acciones de sostenibilidad, especialmente para medianas y pequeñas empresas. Pero también destacamos la importancia de incluir a grandes empresas que aún no lo hayan realizado. Y para la meta 16, que se refiere a posibilitar opciones de consumo sostenible para reducir los residuos y el consumo excesivo, destacamos la necesidad de fortalecer políticas de corresponsabilidad o responsabilidad extendida por parte del productor y promover cadenas de valor sostenibles. Por último, para la meta 19, que impulsa la movilización de recursos, señalamos la existencia de instrumentos financieros en Colombia, ya existentes como el pago por servicios ambientales y el impuesto al carbono, pero también hacemos unas recomendaciones en fortalecer los instrumentos que vinculen a la banca y el sector privado. Siguiente, por favor. Next slide. Perfecto. Entonces, en este punto quisiera destacar como de las lecciones aprendidas o lo que pudimos observar al elaborar estos mini manuales, quisiera destacar estos 3 temas importantes. El primero es que es una metodología sistemática y estructurada que permite ir como organizando las ideas, ir organizando la información que se requiere para ir completándola. Entonces eso permite como un flujo muy sencillo para irlo generando. El segundo punto es que además es multiescalar, entonces se puede aplicar tanto a nivel global, nacional, regional o incluso local. Entonces esto también es destacable. Y por último, es una metodología flexible. También como lo mencionó Enrique anteriormente, no es necesario responder cada pregunta una a una y si no se responde, entonces ya no se puede continuar. No, la ventaja es que aunque haga falta información o se requiera información extra o como sea, eh, igual da la posibilidad de tener unas recomendaciones y mostrar unas brechas también y unas necesidades. Entonces, esto es muy destacable pues del proceso de análisis de de estos mini manuales. Siguiente. Next. Siguiente. Bueno, mientras tanto les voy contando este pedazo. Aquí, pues, estos son los próximos pasos. El documento, pues, de síntesis ya lo tenemos ajustado. Un poco la idea es poder compartir el documento, pues, resultante con todos los participantes e interesados, socializarlo, poder obtener toda la información y todas las visiones que hay alrededor de esto y poder ajustar de nuevo el documento. Esto con el fin, además,
que resulte útil como base para otros procesos que se están llevando a cabo en Colombia, como lo son el NTSP, que ya lo mencioné, la actualización del NVSAP y otras iniciativas fundamentales ya como más centradas en alguna meta específica, como es el 30x30, o en Colombia también se está desarrollando la estrategia de restauración. Entonces, la idea es que esto sirva como base para estas iniciativas que se están llevando a cabo también. Ajá, ahí está. Y siguiente, por favor. Por último, quisiera destacar pues, los socios para este proyecto. Tenemos al Ministerio de Ambiente, Hacienda, y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Cualquier pregunta también estoy atenta. Gracias. Gracias, Vero. Muchas gracias, Liliana, por esta presentación. Bueno, pregunto nuevamente a los participantes si tienen alguna pregunta para Liliana o para los oradores anteriores. Ahí Claudia nos dice que muy interesante presentación, Liliana. No sé si alguien quiere comentar su experiencia. ¿Cómo te organizas para iniciar el proceso? Nos pregunta. Perfecto, entonces, bueno, precisamente un poco por eso comenzamos desde los motores de cambio perdón, de pérdida para la biodiversidad, porque esto nos permite generar como un marco de pensamiento desde donde tenemos que solucionar esos problemas y qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, al hacerse esas preguntas de cuáles son esas problemáticas en el país, puede uno comenzar a identificar, claro, estas políticas existen por este lado, estas existen por este otro, pero algo está sucediendo y por algo se está perdiendo la biodiversidad. Por supuesto, en algunos casos puede ser no problema de falta de normatividad, por ejemplo, sino también una falta de cumplimiento de la normatividad, que eso es algo muy recurrente en algunos de nuestros países. Sin embargo, como les digo, el pensar primero desde los drivers, desde los motores de pérdida, le permite a uno entender qué es lo que está sucediendo y va orientando un poco las preguntas que uno necesita resolver. Por eso comenzamos desde ahí. Luego, como les comentaba, al ir respondiendo estos mini manuales, las respuestas son muy directas, o sea, uno las va respondiendo y le van dando también le va dando como un flujo de análisis muy sencillo de llevar. Entonces, por eso es muy recomendable el uso de los mini manuales. Espero haber respondido tu pregunta. Muchas gracias, Liliana. Luis nos consulta este estudio, cómo fue cubierto, consultoría, tesis, trabajo de equipo. Sí, este es un trabajo pues en equipo, por supuesto, y pues también hace parte de un proyecto específico que les comentaba, como les comentaba al principio, ¿no? Entonces, sí, o sea, básicamente es eso, porque sí se requiere pues un equipo para ir respondiendo esto y sobre todo en la parte cuando buscamos generar una discusión alrededor de esto, ¿no? Entonces es importante tener como diversas opiniones, diversas miradas para pues que el documento sea lo más completo posible. Okay. Muchas gracias, Liliana. Ok, Lía me comenta que necesitamos pasar a la siguiente presentación, así que vamos a dejar las preguntas de Luis y la siguiente pregunta de Claudia para el final de la sesión, si les parece. Y ahora pasamos entonces a la presentación de María Verónica Córdoba, también especialista en asociaciones del PNUD, que nos va a estar presentando sobre caso de estudio de alineación de políticas en Ecuador. Adelante, Vero, por favor. Gracias. Buenos días con todos. ¿Estamos listos con la presentación? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Fuerte y claro. Perfecto. Bueno, ahora sí es el turno de Ecuador. En esta presentación les explicaré un resumen del proceso de elaboración del análisis de políticas para el alineamiento en el marco mundial de biodiversidad que se está llevando en el marco del Nature Transition Support Program. Aquí quisiera señalar que este trabajo se ha realizado con mi colega Alfredo López. Él es experto en políticas nacionales en Ecuador. Primero, quisiera explicarles un resumen de este proceso que hemos ido co-creando, considerando las realidades nacionales.
y lo hemos dividido para el caso de Ecuador en 6 pasos. Y durante los próximos minutos iremos navegando paso por paso. Siguiente. Para el caso de Ecuador, iniciamos el proceso analizando las principales políticas nacionales relacionadas con la transición económica, considerando que en los últimos años ha sido prioridad para el país. Aquí vamos a mencionar 2 aspectos de los cuales se tomaron directrices para dar inicio al análisis. Como punto de partida, un taller donde se analizaron las prioridades nacionales, realizado con los actores clave a nivel nacional. Y luego, un análisis de las políticas vigentes, como por ejemplo la estrategia hacia la descarbonización y el libro blanco de la economía circular del Ecuador. Siguiente, por favor. Siguiente. En cada uno de estos documentos se extrajo los principales mandatos, los objetivos o las visiones y se hizo un análisis de la relación con cada una de las metas del Marco Global de Biodiversidad. De este primer análisis dio el primer paso para la selección de las metas para ser analizadas, de las cuales se destacan las metas 1, 2, 3, 5, 9, 10, 15 y 16. Adicional a esto, hacer un trabajo que aún está en proceso, cabe indicar que se están trabajando en un par de metas adicionales en el marco de este proyecto. A continuación, se realizó por cada meta seleccionada un mapeo rápido de políticas nacionales que contribuyeron a la meta. En este caso, se consideraron, siguiente slide por favor, leyes, normativas, planes sectoriales, estrategias nacionales, programas, proyectos y otras herramientas con el fin de analizar qué tan alineadas están estas normativas o tendencias para contribuir o no a la meta. Y ahora sí, con todos estos insumos se inició la elaboración de cada una de las secciones de los minimanuales, lo cual fue un trabajo bastante revelador e interesante, considerando que en cada meta se debería tomar diferentes aspectos o realidades nacionales de forma transversal, como por ejemplo la situación social, la situación política del país. Esto fue un gran reto, pero muy importante de tomar en cuenta para ver la situación real y las tendencias del país. Siguiente y siguiente. En el paso 5 se hizo una lectura horizontal, lo cual nos llevó a dar un paso atrás luego de haber revisado y elaborado todos los minimanuales, ya que en la práctica hay metas que contribuyen entre sí. Este análisis fue el que dio paso a identificar transiciones económicas hacia una economía positiva con la naturaleza que contribuye a un alcance mayor del análisis a la alineación de políticas. Siguiente. Siguiente. Y ahora sí, voy a presentar los vacíos y recomendaciones principales de cada una de las metas seleccionadas. Siguiente. Para la meta 1. El marco amplio de políticas nacionales guarda un alto grado de coherencia con la meta 1. No obstante, la integración de los procesos, los instrumentos y resultados de la planificación territorial que desarrollan los pueblos indígenas y comunidades locales en el ciclo formal de la planificación y en el diseño de las políticas públicas y de la inversión pública aún representa un desafío para el Estado. La efectiva aplicación de políticas y regulaciones de uso del suelo y del cambio de uso de suelo, incluyendo los espacios acuáticos, marinos y marinos costeros, constituyen un segundo gran desafío para la conservación de la biodiversidad en los diferentes niveles de gobierno, que incluso han sufrido una importante reducción de su capacidad operativa, presupuestaria y técnica para aplicar de manera eficaz las políticas públicas. Meta 2. Para el análisis de esta meta, es importante mencionar que según datos oficiales del Ministerio, la deforestación bruta en el periodo 2008-2014 fue de 47.497 hectáreas por año, mientras que para el periodo 2014-2016 incrementó a 61.000. En cuanto a la principal causa del cambio de uso del suelo que conlleva la degradación, se puede mencionar que el sector agropecuario representó el 14% del Producto Interno Bruto total del país en el primer trimestre del 2023. Históricamente, el Ecuador ha invertido recursos en el sector. Sin embargo, la reducción de la inversión pública ha conducido a una disminución en la capacidad de brindar asistencia técnica a pequeños productores, y con ello la posibilidad de implementar y monitorear prácticas agropecuarias que podrían favorecer procesos de restauración a nivel nacional. En conclusión, restaurar el 30% de área degradada del país es aún incierto, a pesar de tener un marco normativo fortalecido en la materia, incluso más que se ve afectado por la crisis económica y la crisis social por la cual atraviesa el país. Meta 3. Para esta meta es importante reconocer los esfuerzos nacionales para ampliar las áreas bajo esquemas de conservación, y Ecuador en los últimos años ha incrementado su superficie a un total de 26.24 millones de hectáreas bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, incluyendo tanto las zonas terrestres como las marinas, que da un total aproximado del 19.45% del territorio nacional.
Adicional, mantiene otros esquemas de conservación, como por ejemplo los bosques protectores, áreas de protección hídrica, corredores biológicos, entre otros. Sin embargo, se recomienda dirigir acciones urgentes a ecosistemas con mayores amenazas en el país. Además, fortalecer las capacidades del Estado y hacer cumplir su rol de coordinación, supervisión, monitoreo y control, tanto en las zonas terrestres como en la zona marina. El tema de tenencia de tierras también es un punto importante para esclarecer y que se debe dialogar con las comunidades locales y los pueblos indígenas. La situación financiera, la evaluación de la eficacia del manejo y los modelos de gobernanza también son puntos importantes de acción urgente para poder alinearnos a la meta 30x30. Meta 5. Las políticas de fomento al uso, recolección y comercio legal, seguro y sostenible de la vida silvestre avanzan a paso lento. Son varios los factores que contribuyen a favor de esa tendencia. El insuficiente conocimiento orientado al manejo de un stock amplio de especies con potencial interés comercial. Un amplio sector de consumidores con bajo nivel de reconocimiento al esfuerzo de producir de forma segura, legal y sostenible. La escasa oferta del financiamiento e inversión de impacto dirigida a micro y pequeños emprendimientos asociativos y entre otros. En definitiva, son varios los factores estructurales que impiden lograr una real transición hacia sistemas de producción, distribución y consumo sostenibles. Abordar tal desafío demanda de una acción del Estado que va más allá de lo que se podría lograr desde la implementación de buenas prácticas de uso, aprovechamiento o recolección de especies silvestres. Así, en términos generales, la coherencia de la política nacional para alcanzar la meta 5 aún denota una importante brecha que requiere ser cerrada. Siguiente slide. Meta 9. Existe una escasa vinculación de las políticas, programas y presupuestos públicos y privados destinados a desarrollar bioemprendimientos sostenibles, así como la falta de direccionamiento político y estratégico desde las autoridades de gobierno que tienen competencia en la temática. En este contexto, es evidente la baja conexión entre las agendas de investigación de universidades e institutos públicos con las demandas de los sectores productivos. Meta 10. Un factor relevante que influye positivamente en la tendencia hacia la producción sostenible está asociado con las preferencias de los consumidores en mercados internacionales y, en particular, las regulaciones establecidas con los acuerdos comerciales suscritos por Ecuador, con la Unión Europea, Estados Unidos, China y otras regulaciones impuestas en mercados emergentes de Asia y Europa. Por supuesto, también el mercado doméstico ofrece una ventaja de oportunidad. Sin embargo, el tamaño de nuestro mercado responsable en Ecuador es sumamente pequeño. Como recomendaciones, Ecuador debe fortalecer su marco regulatorio dentro de los sectores productivos y, en paralelo, apoyar a aquellos sectores vulnerables que tienen un alto impacto en la naturaleza y biodiversidad. Adicional, promover las agendas de innovación para los mercados de desarrollo. Siguiente. Meta 15. Es imprescindible avanzar en la estructuración y plena implementación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que es el principal mecanismo que permitirá articular a los organismos y entidades del Estado con competencia ambiental, con la ciudadanía y las organizaciones sociales y comunitarias, mediante normas e instrumentos de gestión. Meta 16. En un contexto del país con una economía en recesión, en el que se han disparado indicadores de pobreza y extrema pobreza, y poca o nula inversión pública, es complicado hablar de la reducción del consumo como una meta nacional. Quizás sí lo sea en determinados segmentos poblacionales cuya capacidad adquisitiva les permite tomar una decisión informada de compra, consciente e influenciada por los medios masivos de comunicación. Se deben mejorar las políticas, promover a empresas e implementar prácticas para una economía circular y coordinar con la academia las necesidades de innovación en el sector industrial. Todo esto acompañado de una campaña de educación masiva. Siguiente. Como lecciones aprendidas de este proceso, quisiera resaltar las siguientes. Primero, se debe iniciar el estudio definiendo el nivel de detalle del análisis y el alcance al que se quiere tener. Luego, considerar que el proceso de elaboración de estos mini manuales es multiactor y también multinivel. Finalmente, reconocer que este es un proceso continuo, iterativo y que siempre se va a poder mejorar. Entre los próximos pasos dentro del proceso en Ecuador tenemos socializar a los actores clave los primeros resultados del análisis, incluir su retroalimentación y ajustar los textos, hacer recomendaciones para poder tener una coherencia política real y ejecutable. Y además estamos identificando sinergias con otros proyectos relacionados. Por ejemplo, el proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad que estamos coordinando directamente con nuestros colegas del EAS en territorio. Finalmente aquí, algunos de nuestros socios para la elaboración del análisis de coherencia política. Muchas gracias. Muchas gracias, María Verónica, por tu presentación. Bueno, abrimos de vuelta el piso para consultar si tienen alguna pregunta que quieran hacerle
a Verónica sobre su presentación. Si quieren pueden levantar la mano o dejar la pregunta en el chat. Ahí vi que Liliana fue respondiendo a las preguntas de Claudia. Bien, aquí hay una pregunta de Micaela. ¿Cuánto tiempo les ha llevado hacer este trabajo? ¿Pero? Bueno, la elaboración, bueno, va a depender también de cuántas metas sean, digamos, priorizadas o seleccionadas para analizar y también el nivel de detalle al que se quiere llegar, ¿no? Porque se puede hacer un análisis muy por encima de las políticas más a nivel nacional o también un análisis a nivel también hasta llegar a las ordenanzas locales, ¿no? Eh, pero en términos generales llevamos, si no me equivoco, unos 4, 5 meses. Lili, si me puedes ahí también comentar, pero es un trabajo también colaborativo, ¿no? Y va a depender del nivel de detalle al que se quiera llegar. Muchas gracias, Vero, por la respuesta. Acá Luis Adera te consulta si Ecuador tiene vigente su estrategia, ¿cierto? Dame un ratito. Sí, sí, los dos documentos que analizamos son los que tenemos vigentes. Bien, gracias, Vero. Bien, había quedado una consulta pendiente de Ismael para Liliana sobre la meta 15. Liliana te consultaba si tienen algún mecanismo de evaluación y filtrado de los reportes de sostenibilidad de las empresas en función de su calidad. No sé si querés responder ahora o... Claro, sí, no. Pues bueno, con respecto a la meta 15, lo que logramos identificar es que, pues, por supuesto, no hay como una compilación de estos reportes de sostenibilidad de las empresas, ¿no? Además que mucho, pues, de esta información está también a la confidencialidad, pues, que tiene cada una de las empresas. Entonces, digamos, se debería trabajar como en mecanismos en los que se pueda compartir esta información sin que se viole, pues, el tema pues que no se vaya a reportar información que pueda ser sensible para las empresas, ¿no? Entonces, ya, no sé si te respondí, Ismael. Me cuentas, si no te respondo con un poquito más en el chat, si es necesario. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Bueno, muy bien. Creo que ya hemos ido respondiendo todas las preguntas en el chat, así que podemos pasar a la siguiente presentación. Muchas gracias, Verónica, nuevamente por tu presentación. La próxima presentación es sobre su caso de estudio de alineación de políticas en Uzbekistán. Esta presentación fue grabada por nuestro colega Josh Brand, que es consultor en biodiversidad del PNUD. Así que, Lía, por favor, adelante con la grabación. Gracias. Welcome. My name is Josh Brand. I'm leading the work under Component 3 of the Early Action Support Project in Uzbekistan. Thanks to Alexis and the global team for inviting us to share some of the experiences from Uzbekistan at the webinar today. So I'm just going to briefly talk about how we approach the review, then highlight some of the key findings and recommendations that we ended with, and then also talk a little bit about some of the examples in Uzbekistan, how the country is taking an multi-sectoral approach to some national policies that have relevance for biodiversity. In the review, we had to think about how to turn this into a useful output. So how to structure the review, what kind of framework to use. And we have 4 dimensions. We have the GBF 23 GBF targets themselves. We have the content and focus of the relevant national legislation and policies. We have the review questions that we're trying to answer. And then a 4th dimension that's also important is time, which relates to the implementation of national policies and laws in the past, present, and future. So in terms of the scope and sources of the review, we tried to focus on certain aspects of the Global Biodiversity Framework targets that had particular relevance for Uzbekistan. So again, based on guidance from the global team, for example, Uzbekistan is one of the world's 2 double landlocked
countries, the aspects of the targets related to marine and coastal aspects were a little bit less relevant in the context of Uzbekistan. So when you think about biodiversity policy coherence, obviously the MBSAP is one key policy, but that's being primarily reviewed under component 1 of the project. So that was not the main focus of the work that we did, although we are coordinating closely with the work being done under component 1 of the Early Action Support Project. So the main focus of the review under component 3 was on legislation and policies from other sectors that do have relevance for biodiversity, from agriculture, water management, land use, forestry, fisheries, etc. And so we conducted a desk review researching different laws and policies. There is a legal research portal for Uzbekistan, which was very helpful. And we were fortunate to have a few other really helpful sources of other reports and things that had been done in Uzbekistan. For example, the UNECE Environmental Performance Review that was done in 2020, information from other projects, and including the Biofin project. Uzbekistan is one of the countries participating in the UNDP Biofin program, and they had produced some publications recently. So based on the desk review, we came up with around 1,000 potential different national policies and legislation and regulations. We tried to really focus on the most relevant ones, but still too large of a number to really analyze comprehensively. So we had to really focus on key policies and supporting legislation and regulations that had direct relevance to specific targets. So again, drawing on guidance from the global team, we took the target first approach, which is to say, looking at a target and then identifying potential relevant legislation and policies from across different sectors, rather than looking at a particular sector first and then trying to match it to targets. So we found that to be a useful approach. And another key aspect was identifying specific policy outcomes that would be relevant for each target. So we had to kind of develop those and think about them on our own, but based on guidance from the global project in the mini manuals, we tried to identify how different national policies would relate to specific GBF targets. So then we also brought in the GBF Global Indicators Framework and found that was helpful, again, to really specifically identify key results associated with each GBF target and how national policies and legislation might be supportive or linked with those key results. So to conduct the review, we used a basic review matrix, again, starting with each target, looking at the summary, specific policy outcomes that we might want to see, linking again to the GBF indicators, the brief analysis, and then identifying specific key policies and laws that would be relevant, and again, potential recommendations associated with aligning national policies and laws with the specific GBF target. And then in the review itself, the report, we used this table to summarize that information and then had a brief analysis on the national policies and laws for each particular target, identified anywhere between 0 and 4 recommendations per target. Altogether, we ended up with around 1 to 3 pages of analysis per GBF target. So moving on to some of the key findings. For a variety of reasons, there has been a lot of development, rapid development in national legislation and policy framework in Uzbekistan in recent years. And generally speaking, that has been favorable for biodiversity. There have been increasing alignment with global good practices on integrating biodiversity into some of the national policies and laws. But there's definitely a lot of opportunities for strengthening that still, particularly on some key cross-cutting issues such as strengthening the National Biodiversity Monitoring Framework. There's still a lack of a comprehensive environmental code, and a few other key areas and gaps that were identified in the review.
Altogether, we came up with, we ended with more than 40 potential recommendations for strengthening national policy and legal framework. It sounds like a lot, but when you think about there being 23 GBF targets, that's a little under an average of a little under 2 recommendations per target. So potentially not too bad. And that included 4 general recommendations related to, again, strengthening biodiversity monitoring and research, some different aspects that had cross-cutting relevance for multiple targets. So now I'm just going to touch on some examples from the country on multi-sectoral approaches. So for example, the key one is the Uzbekistan Strategy 2030, which was just adopted last year, actually. And this is the National Development Strategy that takes a multi-sectoral approach and has multiple national goals and indicators in one high-level national policy document, including multiple goals and indicators relevant for biodiversity. So it's a really interesting and positive approach. You can see here just a brief overview of the structure of the Strategy 2030. It has 5 pillars, with the third one being the important and relevant one in the context of environmental conservation and biodiversity. And so I'm highlighting here just a couple of examples from the key goals from the Strategy 2030. For example, a goal with an indicator related to urban planning, but that includes a target on including at least 30% of green areas in urban areas and urban plans. There's also indicators on protected areas. You can see here the specific target is actually not fully aligned with the GBF yet, but there's already work going on to improve that alignment there. So again, a lot of interesting ways that there is one national policy document, a national development strategy that takes a multi-sectoral approach and mainstreams biodiversity in that. Another positive example is the strategy for transition of the Republic of Uzbekistan to a green economy in the period of 2019 to 2030. It's another multi-sectoral national policy document with relevance for biodiversity. It includes targets and specific results, for example, in the field of forestry, on reforesting forest zones in the country, and restoration of degraded lands, so in the context of agriculture. So again, multi-sectoral approaches that have important relevance for biodiversity and to the GBF targets. And then finally, the concept of environmental protection in Uzbekistan to 2030 is another high-level national policy document, which includes multiple targets and goals specifically related to biodiversity, including expansion of the protected area system, support for rational use of natural resources, other key aspects that do have linkages to the GBF targets. So again, another multi-sectoral national policy that is very interesting approach. So thank you very much for your attention. I know I went through that very quickly, but I'm happy to have follow-up questions or communication by email after the webinar. Thank you. Bueno, muchas gracias a Josh por su presentación y bueno, al equipo por reproducirla. Josh no ha podido asistir hoy al seminario, pero gentilmente ha dejado su mail en caso de que tengan alguna pregunta o consulta para él. No sé si Georgina vas a dejar el mail en el chat, y si no, bueno, lo puedo dejar yo también. Es bran.evaluation@gmail.com. Así que con esto pasamos a la siguiente y última presentación de la sesión, a cargo de mi colega Enrique Paniagua, nuevamente, quien estará presentando sobre el uso de datos espaciales para apoyar la alineación de políticas. Así que, Enrique, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Vero. Bueno, ahora les voy a hablar
sobre esta utilización de datos espaciales para la armonización de políticas o la alineación de políticas. La charla en algún momento se vuelve un poquito técnica, entonces para las personas que no sean muy técnicas, les pido un poquito de paciencia porque son algunos tecnicismos. Voy a tratar de hacerlo lo más liviano que se pueda. La siguiente slide, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es este producto? Básicamente, el PNUD ha creado un primer prototipo de reporte de datos espaciales nacionales para la alineación de política pública. Estos reportes incluyen una cartera de 23 mapas creados a partir de datos espaciales mundiales para priorizar las acciones basadas en la naturaleza con vistas a la alineación de política pública. Las partes pueden utilizar estos mapas para identificar áreas de evaluación adicional para aplicar acciones basadas en la naturaleza en apoyo de la consecución de los objetivos del GEF y de los acuerdos internacionales ambientales, sean de el Marco Mundial de Diversidad Biológica, Cambio Climático, etc. Quiero destacar lo siguiente, esto es importante. En primer lugar, reconocemos que muchos países dispondrán de datos nacionales de mejor calidad. Nosotros estamos utilizando con bases de datos mundiales. Em, este es un primer intento de empezar a pensar en estas cuestiones para apoyar a cada país en sus propios esfuerzos a nivel nacional. Y lo segundo es que al tratarse de un producto inicial, aún no hemos incluido de forma exhaustiva las recomendaciones del marco de seguimiento del Marco Mundial de Diversidad Biológica. Las futuras iteraciones de este reporte se ajustarán al marco de seguimiento ya una vez esté terminado. Adelante, la siguiente slide. Entonces, estos reportes se organizan en torno a 10 temas claves que pueden ver en esta diapositiva: integridad y conservación de ecosistemas, conservación de espacios, de especies, seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Para cada tema proporcionamos un análisis preliminar de alineación de políticas públicas, mostrando objetivos pertinentes al Marco Mundial de Diversidad Biológica, así como la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Marco Sendai de Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces, ofrecemos mapas nacionales para cada temática que pueda ayudar a los países a empezar a pensar en acciones basadas en naturaleza para apoyar estos compromisos. Si están disponibles, las capas utilizadas para los mapas pueden consultarse en nuestra plataforma de datos espaciales del Laboratorio de Biodiversidad de Naciones Unidas. En inglés es UN Biodiversity Lab, UNBL. Esto lo pueden googlear y lo encontrarán. Es un visor bastante bueno, en una compilación de información geoespacial muy, muy buena. Además, los mapas producidos dentro de este reporte están totalmente disponibles para su reproducción y uso, a menos que se indique lo contrario, que sería en un caso muy, muy particular, muy extraño. El siguiente slide, por favor. Entonces, veamos qué aspecto tiene esto en uno de los 10 temas. Vamos a ver el de integridad y conservación de ecosistemas. Aquí pueden ver un análisis inicial de los objetivos relevantes en el Marco Mundial de Diversidad Biológica y los objetivos relacionados a acuerdos internacionales. Y aquí incluimos los objetivos 1 y 3 del Marco Mundial de Diversidad Biológica y los objetivos 15.1, 15.2 y 15.3 de los ODS. Entonces, todos estos tienen relación entre sí. Quiero señalar que en las diapositivas de ejemplo que verán a continuación mostramos distintos países, pero tengan seguridad de que el reporte correspondiente a su país incluirá únicamente los mapas pertinentes a su país. Lo siguiente es de ejemplo. Adelante, la siguiente slide. Ok, entonces en este primer ejemplo mostramos la integridad ecológica utilizando como ejemplo Brasil, uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. El índice de ecosistemas ecológicamente intacto o integridad ecológica que se muestra aquí
es una métrica que captura tres cosas: pérdida de hábitat, calidad de hábitat y los efectos de fragmentación del hábitat. Puede calcularse a partir de cualquier capa de datos que represente una medida continua de calidad de hábitat, como por ejemplo el índice de modificación humana o la huella industrial humana. Este índice de ecosistemas ecológicamente intactos que muestran estos reportes se deriva de la huella industrial humana. El siguiente ejemplo, por favor. Entonces, nuestro segundo ejemplo muestra el segundo país con mayor biodiversidad del planeta, que es Indonesia, y la representación de sus ecosistemas terrestres dentro del patrimonio de áreas protegidas, en relación con el objetivo de conservación efectiva, el del 30%, que es la meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad. Este mapa puede ayudar a su país a identificar si existe un vacío entre la cobertura actual de cada ecosistema y el objetivo de 30%. En este mapa utilizamos datos de ecosistemas terrestres mundiales para identificar ecosistemas mundiales, y la base de datos mundial sobre áreas protegidas y la base de datos mundial sobre otras medidas eficaces de conservación. Obsérvese que estos reportes se han calculado utilizando la versión de octubre de 2023 de WDPA. Adelante, el siguiente ejemplo. Entonces, este ejemplo es el estado de amenaza del ecosistema en Kirguistán, trazando un mapa de lo intacto que está cada ecosistema. Entonces, calculamos qué tan intacto está un ecosistema por el porcentaje de cada ecosistema terrestre mundial que tiene un valor de intactividad o integridad ecológica inferior a la mediana del valor de integridad ecológica en ese país. Estas zonas entonces se califican como no intactas. En consecuencia, cuanto mayor sea el porcentaje de estas zonas no intactas en el ecosistema, menor será su nivel general de integridad y más amenazado estará. Entonces utilizamos creo que hay un micrófono ahí abierto. Si me ayuda con... Ok, gracias. Para esto utilizamos los datos del ecosistema terrestre mundial mostrado anteriormente. El siguiente ejemplo, que es ya este es el último ejemplo, y mostramos los bosques gestionados de forma productiva en Marruecos. Este mapa superpone un conjunto de datos global sobre la gestión forestal con datos anualizados de la productividad primaria. Entonces, los bosques gestionados incluyen bosques talados, bosques plantados, plantaciones leñosas con un periodo de rotación de hasta 15 años, plantaciones de palma aceitera y otras actividades agroforestales. Entonces, la productividad primaria neta anual se obtiene a partir de la suma de todos los productos de fotosíntesis neta del año en consecuencia, en cuestión. Y en este mapa se muestran las categorías de gestión forestal superpuestas con los valores de la productividad primaria en el mismo tiempo. Las zonas con tonalidad de color menos o más intensas muestran áreas en que las zonas forestales gestionadas tienen una productividad primaria menor o mayor, de acuerdo a los colores que vemos ahí. Entonces, esos son algunos ejemplos. Adelante, por favor. Y esto es básicamente todo para el tema de integridad y conservación de ecosistemas. Recordemos que hay varios temas. Todos esos temas tienen estos mapas que ayudan. Entonces, cada tema tendrá un conjunto similar de objetivos de política pública alineados y mapas relevantes para apoyar estos esfuerzos. Y también me gustaría destacar algunas diferencias clave entre los distintos productos de datos espaciales
a los que tendrá acceso a través del proyecto de acción temprana. El documento que he compartido hoy, primero que todo, así como los demás productos espaciales compartidos a través del producto 3, se basan en investigación científica validada en torno a la planificación espacial y la priorización para apoyar acciones basadas en naturaleza de alineación de política pública. Estos utilizan los mejores datos espaciales y de planificación espacial para la coherencia de políticas, pero como les mencionaba antes, no están alineados de forma exhaustiva con el marco de seguimiento. Este marco de seguimiento, como ustedes saben, está todavía ahí en construcción con la convención. Entonces, tenemos todavía que alinearlo en su totalidad con este marco. Los documentos que publicamos en los próximos meses para el componente 2 de este proyecto, que puede consultar también acá con nosotros, están totalmente alineados con el marco de seguimiento y con el trabajo en curso del grupo de trabajo ad hoc de expertos técnicos sobre indicadores. Eso sí, ya está. En el futuro trabajaremos para aunar estos productos con el fin de ofrecer un asesoramiento completo para utilizar los datos espaciales de planificación, el seguimiento y la elaboración de informes para el marco mundial de biodiversidad. En la siguiente slide, solamente para agradecerles por la atención y le doy la palabra de vuelta a Pero. Muchas gracias, Enrique, por tu presentación. Bueno, ya estamos llegando a la finalización de esta sesión, pero bueno, antes de finalizar, ya nos hemos quedado con poco tiempo para la sesión de discusión, pero antes de finalizar quería abordar la pregunta de Luis Saavedra, que le consulta a los expertos del grupo, Enrique, Liliana, Verónica, si se esperaría tener aprobado la nueva estrategia y plan nacional de diversidad biológica para hacer esta tarea, o se puede hacer paralelamente. Entiendo que se refiere a las presentaciones anteriores. No sé si alguno de ustedes desea responder. Liliana, Verónica, tal vez. Sí, yo creo que yo lo veo como una oportunidad si se lo hace en paralelo, porque como es un ejercicio bastante de revisión de normativas, de políticas, de tendencias, quizás sea una buena oportunidad para en ese análisis poder identificar cuáles son aquellas acciones puntuales para poder mejorar en la nueva estrategia. Entonces, creo que si se hace en paralelo es una buena oportunidad. Sí, solamente para mencionar eso, ¿no? Que a final de cuentas el análisis da para mucho, da para hacer planes de acción, de alineamiento con otras políticas, no solamente con el NBSAP, pero definitivamente queremos que el NBSAP esté alineado con el Marco Mundial de Biodiversidad e idealmente que también sirva como un instrumento para fomentar la coherencia política alrededor de la biodiversidad. Entonces sería buenísimo si se corre en paralelo al update del NBSAP. Bien. Muchas gracias, Enrique, por tu respuesta también, y Verónica. Ahí veo que Vero está complementando su respuesta en el chat, así que bueno, muchas gracias también por los comentarios de Vanessa y de Micaela en el chat. Así que bueno, ya estamos en tiempo, así que vamos a ir cerrando esta sesión. Me gustaría agradecerles a todos ustedes por su tiempo y participación en la sesión de hoy. Antes de concluir esta reunión, me gustaría expresar mi agradecimiento al GEF por proveer los fondos para este proyecto y a nuestros socios del PNU, del PNUMA, del PNUMA WCMC y el CBD por todo el trabajo conjunto en el marco de este proyecto. Y bueno, también muchas gracias a todos los presentadores por toda la información que han compartido en el día de hoy y las guías técnicas. Para más discusión con el equipo global, por favor vean los mails en la slide que está en la diapositiva que está mostrando Lía. Cualquier duda o consulta que tengan se pueden comunicar con ellos. También encontrarán, como dijimos al comienzo de esta sesión, también encontrarán las grabaciones, las presentaciones y un documento con las preguntas y respuestas de este seminario en el sitio web del seminario, que estará disponible en el NBSAP Forum. Ahí
colega Lía también está dejando nuevamente el link al folleto de soporte. Y bueno, les estaremos enviando también mayor información a través del mail, tan pronto como el próximo seminario esté disponible. Finalmente, al final de esta sesión recibirán un pequeño y rápido cuestionario que no les tomará más de 1 minuto en responder. Y bueno, realmente agradecemos su feedback, su retroalimentación, que nos permite a nosotros continuar ayudando y brindando seminarios de buena calidad que se relacionan con este proyecto de apoyo a la acción temprana. Bueno, esperamos continuar este trabajo con el proyecto y bueno, nuevamente, muchas gracias a todos por su participación y bueno, que tengan unas buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias, pasen buenas. Gracias.